Crónicas. ¿Viste cuando ves por la televisión que dice una película, ¿no? Y dice basado en hechos reales? Y los hechos que le están pasando a usted no son reales. Y entonces usted tiene una historia. Y esa historia está siendo escrita en los libros del Dios Altísimo. A una parte de que Dios te haya anotado tu nombre en el libro de la vida para que seas salvo, pero Él está escribiendo cada una de las situaciones que vivimos, los pensamientos que tenemos y las situaciones que vamos o que está aconteciéndonos día a día. No hay casualidad en el Señor, porque aún los cabellos de tu cabeza están contados. Y yo siempre decía al Señor, con los míos, vaya para contarlos. Están todos enroscados. Y ahora está bien, porque ahora están ondas largas, pero cuando era más joven, usaba un pelo así de esos, el 8-18, ese que es algo así más o menos, ¿no? Ese. Tenía una melena en ese tiempo que jugaba al fútbol, claro, ahí en ese tiempo jugaba Kempes, Valdano, todos esos que tenían las joyas, yo le digo los pelos hacia abajo, y el mío salía hacia arriba. Por más que quería yo dejarme el pelo largo, partí. Digo, qué tremendo, aún ahí el Señor tiene contado tus cabellos. Aún ahí tiene el Señor, sabe qué es necesario. Amén. Amén. Vamos a leer el capítulo 27 de los Hechos de los Apóstoles para entrar en el 28. Verso 25. Estaban en una travesía, Pablo, estaban teniendo algún problemita que otro con el barco. ¿Ven? ¿Encontraron? Amén. Capítulo 27 de los Hechos, verso 25. Dice, por tanto, está hablando Pablo aquí, dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Y todo es necesario que demos es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando las sondas hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento,
y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. La circunstancia que estaban pasando era un naufragio. Cuando habla aquí la Biblia y relata, los que no somos pescadores, sabemos muy poco de barcos. A mí me preguntan cuál es la popa y cuál es la proa. Supongo que alguna de las partes del barco es, ¿no es cierto? Pero con detalle está relatando lo que estaba sucediendo en ese instante. Porque había una situación adversa. Y dice que el centurión que cuidaba a Pablo, cuando dijeron hay que matar a los presos porque se nos van a escapar, él queriendo salvar a Pablo, le dijo, mira, no hagamos esto, si no, los primeros soldados que saben nadar, vayan a la playa. Y los que no saben nadar, agárrense a algo y salgan a la playa. Ahora, ¿qué había pasado en el relato este? Cuando tú lees el capítulo 27 y comienzas a leer, ves el relato que Dios habla con Pablo y le dice, van a tener problemas con la nave se va a destruir, pero ninguno de los que están ahí van a perecer. Y Pablo se anima y lo dice, aunque ya había dicho antes que mejor hubiera sido no zarpar, pero el que tenía la dirección dijo, le hacía más caso al capitán del barco que a Pablo, porque Pablo no era un marinero. Pero había algo que tenía Pablo y era una comunión directa y una comunicación directa con el Altísimo. Aleluya. Muchas veces algunos que son muy avesados en lo que hacen no escuchan la voz de Dios para poder enfilar su vida hacia adelante. Esta situación llevó a que los 286, dice, ¿no? ¿Cuánto era? 276. 276. ¿Y se salvaron? Todos. Todos. Generalmente en un naufragio, algunos siempre se mueren. Pero aquí estaba la mano de Dios sobre ellos. ¿Por qué digo que estaba la mano de Dios aún en las cosas adversas que suceden? Es porque Dios quería glorificarse en la vida de Pablo y en la vida de las otras personas. ¿No es cierto? Después de este tremendo naufragio, si seguimos leyendo, dice que salieron a tierra, ¿no? Y ahora vamos a seguir leyendo, verso 28, o sea, capítulo 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales, o sea, los indios de ese lugar, o naturales, ¿no es cierto?, nos trataron con no poca humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los trataron bien, ¿no es cierto? No. Sí, con no poca humanidad. Con no poca, quiere decir que los trataron bien, porque encendiendo un fuego, dice, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. O sea, yo siempre digo, en este tiempo donde la comunidad o los que estamos en una ciudad, a veces no tenemos comunicación, ¿no? Pero, ¿alguno de nosotros que ha tenido experiencia de llegar a un pueblito? ¿Cómo son la gente de los pueblos? Humilde. Y tú vas a una casa y golpeas y te dice, ¿y usted tiene algo para comer? Y ellos te dicen, pase, venga a comer conmigo. Eso se ha perdido, porque estamos llegando a los últimos tiempos donde el amor se va a enfriar. Por causa de la maldad de la gente, el amor se enfría. Por causa de la situación que estamos viviendo, porque no sabes a quién mete en tu casa. A veces le das un plato de comida y te roban hasta el televisor. Pero había esa gente del lugar, dice, que los trataron con humanidad. Con no poca, dice. Quiere decir que lo trataron bien. Ahora, prendieron un fuego. Estaba lloviendo, pero igual encendieron el fuego. Entonces, dice el verso 3. Habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora
huyendo del calor, se le prendió en la mano. Vaya qué mala suerte que tenía Pablo. ¿Podríamos decir así o no? Se le hunde el barco, se salva por los pelos y ahora viene y una víbora se le prende la mano. Vaya circunstancia. ¿Eso es un hijo de Dios? Pues sí. Amén. Sí, porque Dios cumple el propósito en sus hijos. No lo cumplen los mundanos. Está relatando lo que Pablo le está sucediendo. Pero habían 275, ¿no? Más. Quiere decir que el relato de la historia de tu vida es tuya. Quiere decir que Dios está escribiendo tu vida. Aquí estamos leyendo lo que Dios hizo con Pablo. Dice, cuando los naturales, o sea, cuando la gente del lugar vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros. Normal, ¿no? ¿Comentarios? Sí. ¿Y algunos se equivocan en los comentarios o no? Siempre. Ciertamente este es homicida, dijeron. Quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Hasta ahí vamos bien. Es decir, claro, se salvó del mar, ahora lo pica una víbora, pues ya está muerto. Ya, la justicia de Dios, acá le faltó decir la justicia de Dios. Cuando dice la justicia, no lo deja. Pero, en la circunstancia de los hijos de Dios, siempre hay un propósito. Aunque te pique una víbora. Porque a Pablo dice que se le prendió la víbora. Ahora, yo veo Pablo que salió corriendo, hay un dispensario, hay un hospital por acá. ¿Dijo eso? No. Acá hay que buscar un antídoto. ¿Y la víbora cómo era? Dice, pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. O sea, esta que viene a molestar aquí. La víbora siempre la representamos con Satanás, ¿no? Ahora, ¿Satanás viene a morderte alguna vez o no? Ni tantas. Muerde, pincha. ¿Y alguna vez te muerde la pierna? ¿O alguna vez viene algún vecino y te toca y dice, ya te mordió? Y tú le rebotas. Échalo, sácalo de tu vida. Que no te moleste. Ellos, está hablando de los lugareños, ellos estaban esperando que él se hinchase. O sea, ellos conocían la víbora que lo había mordido. Y estaban esperando que se hinchase, se pusiera gordito, ¿no? Y que cayese muerto de repente. ¿Qué había? Murmuración. ¿Qué estaban diciendo? Este es un homicida. El mar no se lo tragó, se alcanzó a salvar, pero ahora la víbora lo mordió, porque el único que le mordió fue a él. Y entonces estaban esperando que se hinchase y que cayera de repente, que se muriera. Fíjate lo que estaban esperando. Hay muchos que están esperando eso de tu vida. El diablo te muerde por ahí, te has equivocado, has pecado y la gente está esperando a ver a qué hora se cae este. Pero sabes, hay una buena noticia, el Espíritu Santo de Dios te quiere renovar. Amén. Te quiere cambiar. Aleluya, sí, Señor. Es el antídoto a todas las picaduras de Satanás. Es el Espíritu Santo. Amén. Es la sangre preciosa de Jesucristo, la cual te limpia, la cual está cambiando, la cual está llenando tu vida de un antídoto poderoso que no hay animal que pueda echarte en el suelo. Amén. Dice, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal tenía, cambiaron de parecer. ya no pensaron que este era un homicida, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios en minúscula, pero dijeron, este no se muere. ¿Qué ha pasado? Si la víbora esa va a matarlo, pero ahora este no se muere, este debe ser un Dios, seguramente. ¿Sabes? La gente siempre está pensando y está murmurando. Cuando venían a Jesús y Jesús sana a uno, sana a otro y dice, y ellos en su corazón cavilaban. Y Jesús, sabiendo, porque tenía discernimiento de espíritu, les volvía a dar otra pregunta. Y les volvía a decir otras cosas. ¿Qué es más fácil?
decir tus pecados te son perdonados, o decirle al paralítico, toma tu lecho, levántate y anda. Para que sepáis que el Hijo de Dios tiene autoridad en la tierra, le dijo al paralítico, toma tu lecho, levántate y anda. Y dice que el paralítico, ¿qué hizo? Se levantó, se echó la cama arriba y salió, ¿no? Ahora, qué tremenda, ¿cuál es la palabra de autoridad de Cristo Jesús? Que en su nombre echaríamos fuera demonios. Amén. Que en su nombre oraríamos por los enfermos y estos sanarían. Amén. ¿Cuál es la autoridad de Dios hecha en nuestra vida cuando nosotros somos hijos de Dios? Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a los judíos, a su pueblo, pero los judíos no le recibieron como el Mesías. Pero el versículo que sigue adelante dice, pero a todos los que le reciben, a todos los que creen en su nombre, le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos. Seguimos a ver Pablo qué hizo. Tiró la víbora, no se hinchó. Ahora los lugareños cambiaron de opinión y dijeron, este es un Dios. Y entonces cuando hay alguien importante, ¿quiénes aparecen? Aparecen los gente que tiene dinero, ¿no es cierto? Y acá dice, y en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien lo recibió y hospedó solícitamente 3 días. Ahora, ya Pablo, algunos decían, mira, si es un Dios, y el hombre que es rico, el que tenía propiedad, dijo, a ver, tráigamelo para mi casa. Siempre aquellos que tienen dinero se cree que la salvación se compra con dinero. ¿No? ¿Ustedes se acuerdan cuando algunos de los apóstoles vinieron y ponían las manos y recibían el Espíritu Santo y por ahí apareció uno y dijo, ay, te doy dinero para que me des eso? No, no se consigue con dinero. Se consigue con un corazón abierto, un corazón dispuesto para servir al Señor. Amén. Esa es la forma de encontrar y de recibir los dones de Dios, con un corazón dispuesto y limpio por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Dice, les hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama. Fíjate qué casualidad, ¿no? Yo digo, esas casualidades que tiene Dios. En el lugar donde lo hospedan hay uno enfermo. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra. Aleluya. ¿Sí? Enfermo de fiebre y disentería. O sea que tenía varias cosas. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Vaya, y ahora comienza a correr la fama de Pablo. Hecho esto, también los otros en la isla que tenían enfermedades vinieron y eran sanados. O sea, fíjate qué tremendo de llegar a una isla como un náufrago, ¿no es cierto? Lo muerde una víbora. Hasta ahí todo era contrario, ¿o no? O era a favor de él. Era contrario. Pero tenía un propósito en esto Dios. ¿Qué hizo Satanás? Impedir el propósito. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo cada día con tu vida? Está tratando de ponerte trabas, está tratando de ponerte situaciones para que Dios no cumpla el propósito que Él tiene contigo. Entonces necesitamos reponernos a las adversidades y decir, Señor, yo te quiero servir. Amén. ¿Sabes por qué? ¿Viste esta canción que estábamos cantando? La proclama. Porque lo que confesares con tu boca, eso va a pasar. ¿Sabes por qué no confesamos? Porque no lo creemos. No lo creemos. Algunos dicen, me contaba el otro día un hermano, que dice que tuvieron una experiencia, venían con un coche y el coche, claro, le faltaban como 100 kilómetros para llegar y llegaron a un sitio y dice que la aguja de la gasolina estaba abajo. Ya está, se acabó. Se paró el coche. Y se ponen a orar. Dice, Señor, llénanos el tanque de combustible. Dice que arranca el coche, arrancó, la aguja, ¡plop!, llena. Y el hombre dice, no me lo creo. Se le cayó. ¡Qué tremendo! Estás pidiendo algo y no te lo crees. Dice,
Dice, tuvimos que caminar como 5 kilómetros para conseguir. Historia con Mirta. Nos faltaban 150 kilómetros para llegar a un lugar. La UCA estaba en reserva. Hicimos los 150 kilómetros y todavía seguía en reserva. Pero no la miramos más. Miramos. Dios nos ayude. ¿Amén? Porque Dios tiene un propósito. Pero cuando tú lo confiesas con tu boca, lo vas a recibir. Porque ¿a quién le dio autoridad? A los hijos de Dios. Amén. Vamos a leer Juan, capítulo 11. Capítulo 1, perdón. Verso 11. ¿Sí? Dice, a los suyos vino, capítulo 1, verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esos son los judíos. Ahora, aquí entramos nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora la pregunta es sencilla. Como hijos de Dios, ¿quién es tu Padre? Dios. ¿Y qué tiene? Es un Dios pobrecito. Es un Dios poderoso. Amén. Pero ¿quién cree que Dios es poderoso? El que cree. Aún los ateos dicen que no hay Dios. Aún ellos creen. Pero están confesando algo de, si yo no puedo decir esto no está aquí. Aunque no crean eso. Dice que la oscuridad es falta de luz. Ahora cuando viene la luz, ya no hay más oscuridad. ¿Verdad? Y entonces, cuando en aquel lugar Dios tenía un propósito con Pablo, lo lleva a una isla, como la isla de Pascua. Fíjate qué propósito y qué tremenda situación. Dice que traían 9, capítulo de los Hechos de los Apóstoles, que estamos leyendo, capítulo 28, verso 9. Hecho esto, también otros que en la isla tenían enfermedades venían a él y eran sanados, los cuales también, fíjate lo que viene cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué les quedó en el barco? Nada. Ni el barco, ¿no es cierto? O sea que quedaron en la ruina. ¿Sí? Cuando alguien se queda sin propiedad, sin nada, se quedó en la ruina. Ahora, Pablo no le importó eso. Se fue al lugar donde lo hospedaron y donde lo hospedaron hizo lo que tenía que hacer, porque en él estaba el Espíritu de Dios. Ora por el enfermo, se sana. La isla se entera, los isleños enteran que ahí había alguien que sanaba, ¿no? Y comienzan a traerle enfermos. Y él oraba y lo sanaba, oraba y lo sanaba, ¿verdad? Y dice en el verso 10, hecho esto también otros que en la isla tenían enfermedad vinieron y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Qué le vino? ¿Un barco? Porque ¿en qué zarparon? En otro barco, ¿no? ¿Y qué le llenaron? Las bodegas de toda comida, porque ahí donde dice nos dieron, ¿no es cierto? También otros en la isla tenían enfermedad, dice de muchas atenciones. ¿Qué es muchas atenciones? Más de lo que necesitamos. Más de lo que necesitamos. A veces cuando vamos a visitar a alguien, a la casa de alguien, pues, ¿qué nos dicen? ¿Quiere un cafecito? ¿Quiere un besito? ¿No? ¿Quiere un pancito? Allá había un pastor en Argentina que visitaba a los hermanos, ellos vivían en el campo, o sea, eran lugares bastante alejados, y él salía por la mañana y lo iba visitando a sus casas. Y allí tenían por costumbre, como eran gente que tenía masías, que carneaban los cerdos, tenían de todo tipo de comida y tenían buen vino. Y entonces cada vez que llegaba a una casa el hermano que empezaba por la mañana,
los hermanos decían, coma algo, pastor, y le daban un vasito de vino. Cuando terminaba el día iba el pastor que ya no se veía. Entonces el domingo se para en la iglesia y dice, hermanos, yo no voy a visitar más a nadie. Y dice, ¿por qué, pastor? Porque ustedes me dan vino. Si yo lo visito, ustedes deben de comer, pero no vino. O sea, las atenciones, tú siempre le das lo que tú tienes. ¿Es así o no? No lo haces con mala intención de que el pastor se emborrache, pero sí le estás dando. No lo haces con la intención de que el pastor engorde 40 kilos. No, lo haces con buena intención. Y aquí los lugareños dicen que le traían atenciones. El propósito de Dios cuando te escoge, primero te tiene que probar, y Pablo pasó la prueba del naufragio, de la víbora, ¿no es cierto? Y ahora era prosperado. A causa de Pablo, ninguno se murió en el barco. A causa de Pablo, ahora tienen otro barco y tienen alimentos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con Pablo y lo comienza a usar para que la gente sea sanada en la isla. Primero, no se muere de la víbora, y algunos dijeron, bueno, este es un Dios. Y el que era rico dijo, bueno, tráigamelo para mi casa, porque si hay algo que es bueno, lo quieren. Y ahí en su casa se manifestó el poder de Dios. Porque ¿quién sana a los enfermos? Dios. No es Pablo. Pero Pablo le cree a Dios. Y lo que tú haces con tu boca, con lo que tú proclamas, yo soy un hijo de Dios. Y entonces si yo soy hijo de Dios, las promesas que hay en las Escrituras son para mí. Amén. ¿Para quién es la bendición, hermano? Amén. ¿Usted créale al Señor? Amén. Amén. El pastor a lo mejor le puede dar alguna cosa si tiene, pero Cristo le va a dar todo lo que usted necesita. Amén. Ahora usted crea en su corazón y cuando lo recibe, entonces se produce el milagro. Pero sírvale al Señor, hermano, porque muchos se dejaron engañar. Muchos son tentados, como Satanás quiso tentar a Jesús. Mira todo lo que tengo, acá tengo poder, tengo dinero. Si me adoras, te lo doy. Unos hermanos vinieron una vez a la congregación allí y nos dijeron, estaban en una montaña, perdidos en la montaña, trabajaban en una finca, eran los que abrían las puertas de la finca. Había una casa y ellos abrían, pasaban por ahí los camiones, una finca muy grande de plantación de patatas. Y este hombre creyó. Fuimos allí, le predicamos el Evangelio y creyó. Y dijo, ¿qué tengo que hacer, pastor? Estaba él, su esposa y 2 hijos. Y yo le dije, hermano, tú eres un hijo de Dios, pídele a Dios lo que tú necesitas. Y dice, lo que yo necesito es dinero, salud, primero salud, dice, después dinero, porque nosotros vamos pidiendo el mes anticipado. O sea, si tú cobras el día 10, él cobraba el día 10, pero el mes de adelante. Y dice, y no me alcanza. ¿Qué hay que pedirle al Señor? Íbamos una vez al mes, arriba a la montaña, que había que hacer como más o menos unos 70 kilómetros. Habían 55, casi 60 kilómetros que lo hacías con un vehículo, porque por ahí pasaba el autobús. Pero los otros 5 o 6 kilómetros había que usar lo que Dios nos ha dado, los pies. Así que, pero íbamos contentos con Mirta, nos íbamos por la mañana y comíamos con ellos. Y sabes, comenzaron a pasar los camioneros que pasaban, él abría la tranquera, o sea, la puerta, y pasaban. Y el que no le dejaba pan, le dejaba patatas, el que no le dejaba algo de lo que ellos traían. Y comenzó el hombre a surgir. Un día estábamos hablando, habían cosechado ya las patatas, habían cosechado en un campo al lado de su casa. Y entonces yo le pregunté, oye, ¿qué hacen con la melesca que le llama ya, o sea, lo que queda? Dice, no, es el jefe, el dueño de la estancia no se la da a nadie. Digo, pídesela. Digo, pídesela. Oramos y fue y se la pidió y el hombre le dio la melesca. Entonces había un vecino que tenía un tractor, se lo prestó
la iglesia puso la gasolina y puso unas cuantas manos de obra. Nos fuimos ahí un grupo, un sábado por la mañana, y empezamos a cosechar patatas. Ya la habían cosechado. ¿Sabe? La experiencia fue que muchas veces había un cascote que era de tierra, ¿no? Y le dábamos una patada, y cuando se limpiaba, salía una patata bien gorda. Se levantó casi 20 bolsas de patatas. En el término, o el tiempo que demoró en cosecharla, pues la patata que estaba valiendo, por decirte, 1 euro el kilo, pues llegó a valer 10 euros el kilo, cuando él vendió sus 20 bolsas. Y se encontró con un montón de dinero. Y dio lo que tenía que dar a la iglesia. Y alquiló un trozo de tierra al dueño y puso arvejas, guisantes. Y los guisantes empezaron, era el lugar donde los primeros guisantes salían. Entonces, cuando tú lo llevas a vender, cuestan muy caros. Y me acuerdo que el hombre, venía una tormenta para caer piedra, y él salía, para ver la tormenta, a veces cuando cae la piedra no te queda un guisante. Y él se ponía de rodillas y decía: Señor, echo fuera esta tormenta, que se vaya lejos. Y los vecinos les caía la piedra y a él no. Cosechó sus arvejas, las vendió muy buen precio, ya tenía coche, tenía dinero, pero cometió un error. No sacó la parte que le correspondía a Dios. La puso en el banco fiable, que son los de Argentina, ¿no? Los argentinos son un banco fiable. Y él dijo: bueno, con el interés que me dan, yo doy al Señor lo que tengo que dar. Yo le dije: malamente, chiquero, has hecho mal. Le digo: tú tienes que dar a Dios lo que es de Dios, y después con lo tuyo deja que el Señor te multiplique. Empezaste sin nada, y sin nada te vas a quedar. Vino el famoso corralito. ¿Saben lo que es el corralito en Argentina? Bloquearon todas las cuentas, se quedó sin nada. Se quedó otra vez en la puerta, abriendo la puerta, sin dinero ni siquiera para comer. Cuando no le damos la gloria a Dios, y cuando nos equivocamos, porque hay que pedir sabiduría a Dios. Yo dije muchas veces, digo: Señor, si tú eres dueño del oro y de la plata, ¿lo podrías dar a tus hijos? Sí, ¿no? Ahora, ¿están preparados tus hijos para recibir dinero? Esa es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. Porque el corazón del hombre tiene que ser limpiado por el poder de Cristo. Y tenemos que amar a Dios más que a otra cosa. Porque hace rato estábamos preguntando: ¿cuál es la raíz de todos los males? El dinero. El amor. No, el dinero no, hermana. El amor al dinero. El dinero sirve para muchas cosas. ¿Amén? Ahora, vamos a seguir. Verso 10. Verso 11, perdón. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Apolos. Y llegado a Siracusa, tuvimos allí 3 días. Si sigues leyendo, vas a ver todo lo que Dios hace con Pablo. Ahora, yo quisiera en esta mañana que cada uno de nosotros le dijéramos al Señor: Señor, ¿qué estás haciendo con mi vida? Fíjate mi vida cómo está. Que estoy en la primera fase, donde el mar se me está viniendo encima, donde estoy temiendo que vamos a ser ahogados. Estoy en la segunda fase, donde el diablo me ha mordido, donde la víbora me ha mordido. O estoy saliendo de esto y tú vas a usar mi vida para que muchos se sanen. Esta es la pregunta que en esta mañana me gustaría hacerme a mí mismo. Señor, nosotros hemos puesto mi vida a tu servicio. Úsala conforme tú tienes un propósito. Porque cada uno de nosotros entra en el propósito de Dios. ¿Amén? Amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente en esta mañana. Amén. Vamos a tener un minuto de oración para decirle: Señor,
tú conoces mi corazón.